Comencemos con lo perturbador y descendamos poco a poco hacia el verdadero horror. En el número 10, la mazmorra de las ratas. Si hubieras vivido en Londres durante la Edad Media, lo más probable es que hayas escuchado historias escalofriantes sobre la mazmorra de las ratas. Este castigo era famoso por infundir terror incluso en los criminales más despiadados. La celda en sí estaba ubicada en lo más profundo de la Torre de Londres, un lugar donde los prisioneros eran encadenados en completa oscuridad. Pero lo que hacía que esta mazmorra fuera particularmente aterradora era su conexión con el río cercano, situada justo por debajo del nivel del agua. Así que, cuando la marea subía, las ratas que vivían en las orillas del río eran arrastradas fuera de sus escondites y obligadas a nadar corriente abajo. Inevitablemente, encontraban la entrada a la mazmorra, guiadas por el olor del prisionero indefenso. Para el pobre desgraciado encadenado allí, las primeras señales no eran visuales. No podía ver absolutamente nada. Todo lo que oía eran los suaves rasguños, patitas corriendo sobre la piedra fría, que se volvían cada vez más fuertes. En cuestión de minutos, esos sonidos se multiplicaban por cientos, rodeándolo por completo. Las ratas, impulsadas por el hambre y la desesperación, comenzaban a morderle el cuerpo. Al principio, quizá lograba espantarlas, incluso resistir durante un tiempo. Pero el agotamiento terminaba por vencerlo. Y una vez inconsciente, se convertía en una presa fácil. Cuando despertaba, si es que lo hacía, descubría su cuerpo cubierto de mordidas por todas partes. Pero el horror no terminaba ahí. Lo dejaban sufriendo en esa oscuridad total durante días o incluso semanas, dependiendo del crimen cometido. Y con el paso del tiempo, este método de castigo se volvió aún más depravado. Hacia el final del periodo medieval, la mazmorra de las ratas se transformó en un método de ejecución. Los prisioneros no solo eran dejados allí para sufrir, eran dejados para ser olvidados. Número 9. El potro. Otro de los métodos de tortura más infames utilizados en la Torre de Londres fue el temido potro. Aunque este dispositivo apareció en muchas partes del mundo a lo largo de la historia, su propósito fue siempre el mismo: extraer confesiones, por lo general de criminales, esclavos o prisioneros de guerra. A simple vista, el potro se parecía a una enorme escalera de madera. Pero a diferencia de una escalera común, los travesaños estaban diseñados para girar, funcionando como rodillos. Una vez que el prisionero era inmovilizado sobre el aparato, sus muñecas y tobillos se ataban a un sistema de poleas y trinquetes. Luego, dos funcionarios designados comenzaban a girar lentamente las manivelas, estirando progresivamente las extremidades del prisionero en direcciones opuestas. Cada giro aumentaba la tensión sobre las articulaciones, hombros, caderas, rodillas y codos, forzándolas hasta el límite. El objetivo siempre era el mismo: hacer que el prisionero hablara. Pero bajo un dolor tan insoportable, la verdad se volvía relativa. Muchas víctimas, desesperadas por detener el sufrimiento, decían lo que creían que los torturadores querían oír. A veces eso bastaba para ser liberadas. Otras veces, eran castigadas aún más por mentir. Incluso cuando la tortura terminaba, la mayoría quedaba con las articulaciones dislocadas, sus cuerpos destrozados. Algunos nunca volvían a caminar. Uno de los casos más trágicos ocurrió en Inglaterra en 1447, cuando una joven llamada Anne Skew, de solo 25 años, fue torturada durante horas en el potro. Cada articulación de su cuerpo fue arrancada de su sitio, dejándola completamente paralizada. Su crimen: había osado leer y memorizar versículos de la Biblia, y predicar en secreto a un pequeño grupo de mujeres. Durante su interrogatorio, se negó a revelar los nombres de esas mujeres. Incluso cuando su cuerpo fue destruido, guardó silencio. Al final, fue llevada, incapaz de caminar, hasta la hoguera, donde fue quemada viva. Y el detalle más desgarrador: la persona que la delató, fue su propio esposo. En aquella época, expresar fe fuera de la Iglesia católica no solo era peligroso, era una sentencia de muerte. Y la confianza, incluso dentro del propio hogar, podía costarte la vida. Número 8. Arrastre por la quilla, que el aulín. Este fue uno de los castigos más salvajes que se aplicaban en alta mar, generalmente reservado para marineros que cometían robos o actos de violencia. Y en la mayoría de los casos, terminaba en la muerte. El proceso comenzaba atando los brazos del marinero con una cuerda, la cual se pasaba por debajo de toda la longitud del barco y se ataba también a sus pies.
Una vez asegurado, el hombre era arrojado al agua. Entonces, el resto de la tripulación comenzaba a tirar de la cuerda lentamente, arrastrándolo por el casco exterior del barco, eventualmente pasándolo por debajo y sobre la quilla, la parte más baja del navío. De ahí proviene el nombre, arrastre por la quilla. Pero en muchos casos, el condenado ni siquiera llegaba a esa parte. Dependía de cuánto esfuerzo pusiera la tripulación ese día, el marinero podía quedar inconsciente o incluso morir antes de alcanzar la quilla. Aquellos que tenían la desgracia de permanecer conscientes sufrían una experiencia brutal, no solo se ahogaban parcialmente y se golpeaban violentamente contra la quilla, sino que también eran desgarrados por los percebes afilados adheridos al casco del barco, que cortaban la piel como un rallador de queso. Y si, por algún milagro, un marinero lograba sobrevivir al recorrido completo alrededor del barco, aún le esperaban 3 posibles destinos. Primero, podía ser sometido a una segunda ronda, lo que casi siempre significaba la muerte. Segundo, podía ser rescatado y devuelto al barco, donde moriría lentamente a causa de infecciones. Y tercero, podía vivir, pero pasaría el resto de su vida cubierto de cicatrices de la cabeza a los pies, siendo objeto de burlas y llevando en la piel las marcas permanentes de uno de los castigos más crueles del mar. Número 7. Aplastado por elefantes. Ahora entramos en la parte de la lista donde sobrevivir ya no es siquiera una posibilidad. Ser aplastado por un elefante fue un método de ejecución utilizado por múltiples culturas a lo largo de la historia. Pero quizás el ejemplo más notorio fue en la India, donde esta práctica continuó hasta el siglo XIX. Y si lo piensas bien, no fue hace tanto tiempo. Es probable que tu bisabuela haya vivido en una época en la que aún ocurrían estos castigos. Quizás te preguntes, ¿qué tipo de crimen podías cometer para terminar bajo los pies de un elefante? Pues no hacía falta mucho. Algo tan común como no pagar los impuestos era suficiente para ser condenado. Robar también te aseguraba una sentencia así. ¿Soldado enemigo capturado? Sin duda, estabas acabado. Pero el caso más aterrador ocurrió bajo el mandato del cuarto emperador mogol de la India, quien ordenó la ejecución masiva de criminales por medio de elefantes, todos aplastados en un solo día, por la simple razón de que estaba aburrido y buscaba entretenimiento. El hombre que se atrasó en sus impuestos, aplastado. El que robó una manzana del mercado, aplastado. El huérfano que cruzó la calle sin mirar, aplastado. Pero el hombre que asesinó a su vecino, cocinó una sopa de tomate con sus restos, y luego se la sirvió a su familia mientras los observaba desde las sombras con una sonrisa espeluznante. Ah, ese está bien. Al parecer, hace una sopa deliciosa. Había distintas formas en que este espectáculo sangriento se llevaba a cabo, pero siempre había un detalle en común, un hombre montado sobre el elefante, guiando cada uno de sus movimientos. No era solo para controlar al animal, era una demostración pública de poder. Un mensaje claro, los gobernantes eran tan poderosos que podían dominar incluso a un elefante. Y tú debías quedar impresionado. En cuanto a los métodos de ejecución, existían 3 estilos principales, y el primero era, de hecho, el más piadoso. En este, al prisionero se le ataban las manos detrás de la espalda y se le colocaba la cabeza sobre un pedestal de piedra. Luego, de un solo pisotón, el elefante le aplastaba el cráneo como si fuera una uva. El segundo método era mucho más cruel. La víctima era acostada en el suelo con los brazos atados, y el elefante era dirigido para caminar sobre su cuerpo. Si el primer paso no lo mataba, y muchas veces no lo hacía, el resultado solía ser solo un brazo o una pierna triturados. Así que el elefante debía dar la vuelta y repetirlo, una y otra vez. Pero el último método era el más horrible de todos. Algunos elefantes eran entrenados para matar de forma lenta y deliberada. Primero aplastaban los brazos, luego las piernas, y después perforaban el cuerpo con los colmillos. El golpe final llegaba solo cuando la víctima ya no era más que un montón de carne viva, y entonces, se le aplastaba la cabeza o el pecho. Este método, el más lento y teatral, era el favorito de emperadores como el cuarto mogol. No se trataba simplemente de un castigo, sino de un espectáculo. Un show aterrador e inolvidable que dejaba marcas profundas en todos los que lo presenciaban. En todos, menos en el emperador. A él, le encantaba. Número 6. Empalamiento. Este método ocupa fácilmente un lugar entre los castigos más crueles y espantosos jamás concebidos. Aunque fue utilizado en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia,
Su uso más reciente se registró en Egipto durante el siglo XVII, normalmente aplicado a bandidos de caminos, saqueadores de tumbas o rebeldes. El procedimiento comenzaba de forma horriblemente meticulosa. El condenado era obligado a acostarse boca abajo, con los brazos fuertemente atados detrás de la espalda. Luego, con una navaja afilada, se realizaba una incisión en la base de la columna, ampliando lo que, de manera macabra, llamaban la puerta trasera. Inmediatamente después del corte, la herida se cubría con una pasta especial diseñada para coagular la sangre y mantener viva a la víctima, al menos por un tiempo más. A continuación venía el estaca de madera, tan gruesa como el antebrazo de un hombre, afilada en un extremo y totalmente engrasada para reducir la fricción. La estaca se introducía lentamente en el cuerpo. Una vez colocada, los verdugos comenzaban a golpearla con un mazo pesado, empujándola más y más hacia adentro. Eventualmente, la estaca salía, por el hombro, el cuello o incluso la boca, señalando que el castigo había llegado a su fin. Para entonces, la víctima ya había muerto por el trauma interno o estaba a segundos de morir. El cuerpo, aún empalado, era erigido junto a un camino transitado, como si fuera un adorno grotesco de Halloween, sirviendo como advertencia brutal para todo aquel que pasara. Esto es lo que ocurre cuando rompes la ley. El cadáver permanecía allí durante el resto del día, y solo era retirado a la mañana siguiente, antes de que el calor lo hiciera pudrirse y apestar. Pero existía otra versión, aún más prolongada y despiadada. En ciertas ocasiones, los verdugos insertaban la estaca solo lo suficiente como para mantener al criminal en posición vertical, pero no tan profundo como para provocar una muerte inmediata. Incluso diseñaban las estacas con una especie de asiento o soporte que evitaba que la persona se deslizara hacia abajo y muriera demasiado rápido. Estas pobres almas eran colocadas junto a caminos muy concurridos, aún con vida, sufriendo, gritando por ayuda a los transeúntes. Las horas pasaban. El dolor se prolongaba sin cesar. Hasta que, finalmente, el cuerpo se rendía. Número 5. Poena Cullei. En latín, Poena Cullei significa literalmente, pena del saco, y eso es exactamente lo que era. Solo que mucho más aterrador de lo que su nombre sugiere. Este castigo brutal estaba reservado exclusivamente para aquellos culpables del crimen más imperdonable, asesinar a un miembro de su propia familia. Los primeros registros de esta sentencia se remontan al siglo II en Roma, aunque la práctica resurgió más tarde en la Alemania del siglo XVIII. El proceso comenzaba cuando el asesino condenado era introducido dentro de un saco grueso de cuero. Pero claro, no estaría solo. Para hacerle compañía, los verdugos colocaban dentro del saco a un perro, un gallo, un mono y una víbora venenosa. ¿Qué hicieron estos pobres animales para merecer tal destino? Nadie lo sabe. Pero al parecer, los asesinos de su propia sangre no debían morir en soledad. Una vez que todos los desafortunados seres vivos estaban dentro, el saco era cosido herméticamente, sellándolo casi por completo del aire exterior. Y uno podría pensar que eso ya era lo peor. Pero no. Eso era solo el comienzo. Con el saco completamente cerrado, era entonces arrojado al río o al mar, dejando al asesino y a los animales aterrados, mordiendo, arañando y luchando desesperadamente en la oscuridad, hasta morir ahogados. Con el paso del tiempo, el castigo evolucionó. En versiones posteriores, a los condenados se les ofrecía una opción: ser cosidos dentro del saco, o enfrentarse a su destino en el Coliseo, donde debían actuar, siendo despedazados por bestias salvajes ante una multitud aclamadora, una multitud que, a menudo, incluía a sus propios amigos y familiares. Una especie retorcida de misericordia, quizás. Al menos, se les daba una elección. Número 4. Las ratas. Pocos castigos en la historia de la humanidad alcanzan el nivel de depravación de aquellos que involucraban ratas. No solo eran crueles, eran profundamente perturbadores. Aquí explicaré dos de las versiones más infames, ya que ambas comparten similitudes aterradoras. El primer uso documentado se remonta a 1568, durante la Guerra de los 80 años. Un líder militar neerlandés llamado Diederik Sonoy ideó una forma de tortura que consistía en colocar una rata viva dentro de un cuenco de barro, el cual se colocaba boca abajo sobre el abdomen, el pecho, el rostro o la entrepierna del prisionero. Una vez atrapada la rata, el torturador comenzaba a calentar la parte superior del cuenco utilizando carbones ardientes o una antorcha. Desesperada por escapar del calor insoportable,
la rata solo tenía una dirección posible, hacia dentro del cuerpo humano. Usando sus garras y dientes, la rata comenzaba a excavar, morder y desgarrar la carne, abriéndose paso en busca de una salida. Con el tiempo, la rata encontraba la manera de salir con vida. El prisionero no corría la misma suerte. Pero por aterradora que fuese, la segunda versión de este castigo era mucho peor, y mucho más secreta. Se dice que fue utilizada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, quien gobernó Chile entre 1976 y 1983. Esta técnica tenía un nombre que ocultaba su verdadera naturaleza, el rectoscopio. Y, lamentablemente, es tan espantosa como te imaginas. Se introducía un tubo en el recto del prisionero, y a través de ese tubo se insertaba una rata viva. Desde allí, la rata comenzaba a adentrarse en el cuerpo, escarbando y mordiendo tejidos blandos a medida que avanzaba. Lo más macabro es que los interrogadores exigían respuestas mientras la rata aún estaba dentro, causando un dolor indescriptible. Nadie sabe con certeza cuántas personas fueron sometidas a esta tortura. Pero durante el régimen de Pinochet, miles de personas desaparecieron, y relatos como este forman parte del oscuro legado que aún atormenta al país. En ambas versiones, el mensaje era el mismo. No hay límites para la crueldad de la que es capaz el ser humano. Número 3. Exposición en jaula, gibetín. Esta forma espeluznante de castigo, también conocida como colgado en cadenas, continuó utilizándose incluso hasta bien entrado el siglo XX, siendo el último caso conocido en Afganistán a principios de 1900. El público tomó mayor conciencia de esta práctica en 1921, cuando la revista National Geographic publicó una inquietante fotografía de una víctima suspendida en una jaula. Aunque suele asociarse más con Europa, la exposición en jaula también se utilizó ocasionalmente en América colonial, especialmente durante los siglos XVII y XVIII. Un caso notable ocurrió en Boston, Massachusetts, donde varios piratas fueron colgados en el puerto de Boston como advertencia para los marineros que se acercaban a la ciudad. Pero si hubo un lugar donde esta práctica fue adoptada con entusiasmo desmedido, fue sin duda Inglaterra. En Inglaterra, el gibetín estaba reservado para traidores, asesinos, piratas y ladrones. Después de la aprobación de la ley de asesinatos en 1752, Murder Act, se estableció que todos los condenados por asesinato debían ser castigados mediante disección pública o exposición en jaula. Se tiene constancia de que al menos 134 personas sufrieron este destino. La versión más reconocible de este castigo consistía en jaulas de hierro, estructuras metálicas que envolvían completamente el cuerpo, diseñadas para ajustarse con rigidez a la forma humana, impidiendo cualquier movimiento. Una vez asegurado dentro, el prisionero era elevado a 10 metros de altura o más, normalmente en caminos concurridos o cerca de pozos de agua públicos, para garantizar la máxima visibilidad y humillación pública. Pero esto no era solo una ejecución, era un espectáculo prolongado de vergüenza y descomposición. Imagina tener que caminar hasta el pozo por agua, solo para encontrarte con un hombre moribundo colgando sobre ti, suplicando con voz seca y quebrada. Por favor, solo un sorbo. Y el sufrimiento no terminaba con la muerte. Todo lo contrario, el cadáver se dejaba pudrir en la jaula durante años. Los vecinos se quejaban constantemente del olor insoportable, diciendo que era tan penetrante que ni siquiera podían dormir por las noches. Incluso hay registros oficiales de restos humanos que permanecieron en estas jaulas por más de 20 años, hasta que algún funcionario finalmente recordaba que había que retirarlos. Un castigo destinado a infundir miedo en la población, que con el tiempo se convirtió en un símbolo putrefacto del extremo al que puede llegar el ser humano para imponer obediencia. Número 2. Scafismo. Uno de los castigos más agónicos e inhumanos jamás registrados en la historia proviene del antiguo imperio persa. Se trataba de una forma de tortura conocida como scafismo, reservada para quienes eran condenados por asesinato. El proceso comenzaba colocando al condenado acostado de espaldas dentro de una pequeña embarcación de madera. Sus brazos y piernas se forzaban a pasar por agujeros hechos en los costados del bote, quedando expuestos al agua circundante. El resto del cuerpo quedaba firmemente atado dentro de la embarcación, impidiendo cualquier movimiento. Luego comenzaba el primer acto de tormento. Al prisionero se le obligaba a ingerir grandes cantidades de leche y miel, hasta que su estómago quedaba visiblemente hinchado. Pero eso no era todo. Después de alimentarlo, su cuerpo entero era cubierto con una mezcla de leche y miel,
untada sobre cada centímetro de piel expuesta. Una vez finalizada la preparación, la barca era empujada hacia el centro de un lago, dejándolo flotando bajo el sol abrasador. A simple vista, podría parecer una forma de humillación pública. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. Verás, el propósito de la leche y la miel no era por compasión. Era una trampa. Esa combinación provocaba una diarrea intensa, que, al mezclarse con la cobertura dulce, creaba el entorno perfecto para atraer insectos, roedores, moscas, abejas, avispas y cualquier otra criatura cercana. Durante la noche, el prisionero era atacado sin descanso por enjambres de insectos, que mordían, picaban y perforaban cualquier zona de carne blanda que encontraran. Pero el amanecer no traía alivio. Todo lo contrario. Con la salida del sol, los torturadores regresaban al lago, forzaban al prisionero a ingerir otra gigantesca ración de leche y miel, y reaplicaban la mezcla, prolongando el sufrimiento día tras día. Y lo más espantoso, se ha documentado que algunos roedores, atraídos por el hedor y la putrefacción, intentaban introducirse en el cuerpo del prisionero, excavando por las regiones inferiores para alimentarse desde dentro. Un cronista bizantino, Ioannis Zonaras, escribió ampliamente sobre este método. En sus relatos lo describía como una de las formas de muerte más largas y dolorosas jamás concebidas, diseñada no solo para matar, sino para convertir el sufrimiento en un arte. Contó la historia de un hombre que soportó esta tortura durante 17 días completos antes de morir. En sus últimos momentos, su rostro estaba completamente cubierto de avispas, su carne podrida y repleta de parásitos, y su cuerpo bañado en su propia inmundicia y descomposición. No hubo dignidad. Ni misericordia. Solo una lenta e inevitable destrucción. Número 1. El oubliette. La palabra oubliette proviene del verbo francés oublier, que significa olvidar. Y eso era exactamente lo que este castigo pretendía, borrar a una persona de la existencia, de forma silenciosa, lenta y cruel. Este tipo de encarcelamiento fue utilizado en varios lugares a lo largo de la historia, incluido el infame Torre de Londres, que contenía una cámara conocida como Little Is. Esta celda completamente oscura era tan pequeña que los prisioneros no podían sentarse, ni pararse, ni acostarse cómodamente, obligándolos a permanecer en posiciones dolorosas y forzadas durante días. Pero una de las oubliettes más escalofriantes no estaba en Londres, sino en el castillo de Warwick, en un distrito cercano. En lo profundo de sus mazmorras de piedra había una estrecha celda subterránea, sellada por una fría y pesada puerta metálica. A los prisioneros se les arrojaba dentro del agujero y se les dejaba allí, literalmente, para ser olvidados, como indica su nombre. Dentro no había nada. Ni comida. Ni luz. Ni espacio. La única certeza era la muerte, normalmente por deshidratación o inanición en el transcurso de unos pocos días. Y ese era el mejor de los casos. Con frecuencia, ya había dentro un cadáver en descomposición de un prisionero anterior, una grotesca advertencia de lo que estaba por venir. Pero los muertos no eran la única compañía. Los túneles subterráneos estaban infestados de ratas, muchas de las cuales habían desarrollado gusto por la carne humana. Y estas oubliettes no eran exclusivas de Warwick. Estaban repartidas por castillos en toda Europa, muchas ocultas y selladas durante siglos. En tiempos recientes, varias de estas mazmorras han sido redescubiertas, algunas llenas de decenas, incluso cientos de restos humanos, olvidados y jamás retirados. Uno de los casos más horripilantes proviene del castillo Leap en Irlanda. En 1900, durante unas renovaciones, un trabajador descubrió una abertura oculta detrás de una pared en la capilla. El agujero llevaba a una caída de más de 2,5 metros, que conducía a una gran oubliette. Lo que encontró dentro lo dejó sin palabras, una montaña de esqueletos humanos, tantos que hicieron falta varios carromatos para retirarlos todos. Y justo cuando parece que el horror ha terminado, no lo ha hecho. Existen relatos, muchos, de prisioneros que fueron mantenidos con vida durante años en oubliettes. Apenas alimentados, con solo el agua suficiente para sobrevivir. Abandonados a su decadencia lenta y constante en completa oscuridad. Algunas de estas celdas incluso estaban ubicadas a nivel del suelo, lo que permitía a los prisioneros escuchar las voces, pasos y risas del mundo exterior, un recordatorio cruel de la vida que nunca volverían a tocar. Sin instrumentos de tortura. Sin derramamiento de sangre. Solo silencio, oscuridad, y el ser completamente, irremediablemente olvidado.
Thank